Para el día de hoy van a necesitar su libro de biología y su cuaderno Meraki. Darwin y sus explicaciones sobre la evolución de los seres vivos. En esta secuencia trabajaremos en algunos de los temas que son pilares de las ciencias naturales, los cambios que ha tenido la vida en el transcurso del tiempo y las explicaciones que Charles Darwin ofreció a la comunidad científica. Ambos temas revolucionaron tanto a las ciencias biológicas como a la ciencia de su tiempo, con la teoría de la evolución de las especies. ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Alguna vez te has preguntado si los seres vivos que han habitado el planeta siempre han sido iguales? Te sugerimos que registres las dudas que tengas durante la secuencia y prepares tu producto integrador. A la derecha estamos observando un fósil que es la figura 8.1, la cual es un fósil de Ammonit, organismo marino que existió hace varios millones de años. Es un viejo pariente de los pulpos y los calamares. Darwin y las evidencias que lo llevaron a su teoría. No veo ninguna razón válida para que las opiniones expuestas en este libro ofendan los sentimientos religiosos de nadie. Es suficiente como demostración de los pasajeros que son estas impresiones. Recordar que el mayor descubrimiento que jamás ha hecho el hombre, o sea, la ley de la atracción de la gravedad, fue también atacado por, en este caso, como si fuera un subversista de la religión natural y por consiguiente de la revelada. Pero la causa principal de nuestra repugnación natural a admitir que una especie ha dado nacimiento a otra distinta es que siempre somos tardos en admitir grandes cambios, cuyos grados no vemos. Cuando las opiniones propuestas por mí en este libro y por Mr. Wallace, o cuando opiniones análogas sobre el origen de las especies estén generalmente admitidas, podemos prever vagamente que habrá una considerable revolución en la historia natural. Esto lo escribió Darwin en su libro, dando a entender que muchas personas se cierran a que puedan existir n cantidad de situaciones ajenas o que les fueron inculcadas por medio de la historia. Vagamente él hace la anunción de la teoría de la gravedad, pero también si recuerdan en sus libros de historias, ustedes aprendieron que hace muchos años se creía que la Tierra era plana. Por lo tanto, si tú viajabas más allá de donde se miraba el horizonte, pues te ibas a caer. Pero en este caso, se descubrió que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Entonces, debido a que han existido muchos descubrimientos gracias a tecnologías nuevas y muchos avances y científicos, pues en este caso entregados a su trabajo, es que se han ido detectando nuevas cosas. Como dice Charles Darwin, él no está en contra de lo que cada quien desee, piense o crea, pero si él cree en otra cosa o ha investigado en nuevas situaciones, que en este caso habla sobre la evolución, pues bueno, es válido. El texto anterior fue escrito por Charles Darwin en el año 1859 y formó parte de su obra El origen de las especies. 50 años después de haber nacido y 23 después de haber regresado de un viaje alrededor del mundo, el cual duró 5 años y le permitió acumular evidencias para desarrollar los planteamientos que le hicieron pasar a la historia, como el padre de la teoría de la evolución de las especies. Darwin nació en una ciudad inglesa llamada Shrewsbury. Fue un investigador de las ciencias naturales, naturalistas, como se les llaman en su tiempo, que planteó que todos los organismos evolucionaban, es decir, que cambian conforme transcurre el tiempo.
Sus ideas fueron fuertemente criticadas y rechazadas en su momento, pero las evidencias que presentó y las que posteriormente otros científicos han ido sumando han demostrado su veracidad. Una de las influencias cruciales que Darwin tuvo en su vida como científico y particularmente en su teoría evolutiva fueron las observaciones hechas en su larga travesía, realizadas por diversas partes del mundo, a bordo del Beagle, un bergantín de la Marina inglesa de mediados del siglo XVII. Para conocer más acerca de los documentos que escribió Darwin en el curso de sus expediciones, consulta la obra Las cartas del Beagle, de Charles Darwin. Durante esa expedición, Darwin recorrió una gran variedad de ecosistemas, conoció, observó, estudió y describió una enorme cantidad de especies. Hizo mediciones y descripciones de las líneas de la costa y las profundidades oceánicas, ilustró los paisajes que recorría y elaboró una gran cantidad de notas que le sirvieron para los escritos que posteriormente publicó. Una de las observaciones más conocidas que fundamentan la teoría de la evolución son las que hizo y registró sobre los pájaros pinzones, unas aves que habitan las Islas Galápagos. El centro de su interés fue buscar explicaciones a las diferencias en forma y tamaño del pico de estas aves. Unos eran más cortos y fuertes, otros más delgados y largos, el tipo de alimento que consumían, así como las características particulares de los sitios que habitaban en las islas. Le hicieron pensar que tales diferencias podían deberse al hecho de que cada especie vivía en un medio natural distinto, consumían un alimento diferente, pero que, dada su semejanza general, podrían provenir de un ancestro común, es decir, de una misma especie que habría dado origen a todas ellas. Y en efecto, las distintas especies que observó provenían de una especie originaria del continente americano, y al llegar a las islas sobrevivieron aquellas que podían enfrentar con éxito las nuevas y diversas condiciones que encontró en su nuevo ambiente. Y entonces observamos estos pájaros pinzones en la figura 8.3, los cuales fueron estudiados por Charles Darwin en su viaje a las Islas Galápagos, donde se observan encontramos el mismo pájaro, la misma especie de pájaro, pero con diferentes formas de pico. En este caso podemos ver que si es un pico más alargado, es probablemente que su alimento se encuentre enterrado u hundido en las zonas que probablemente no sea tan fácil alcanzar. Y encontramos un pájaro con un pico más estrecho, más ovalado, y probablemente sea debido a que su alimento sea en una zona donde fácil puede obtenerlo, pero necesita más apertura para ingerirlo. Entonces, esto se refiere a la evolución. También nosotros, si se han dado cuenta, nosotros como seres humanos hemos evolucionado. Hay un caso muy particular, en este caso podemos llamarle a las muelas del juicio. Si se habrá dado cuenta, generalmente las muelas del juicio puede que no salgan o si salen, estas empiezan a tener una serie de alteraciones internas en tu boca, en tu parte dental. Por lo tanto, es que los doctores hoy en día prefieren mejor hacer una extracción de estas muelas para evitar que empiece a hacer una malformación. Se dice que nuestros antepasados utilizaban más estas muelas debido a que eran más carnívoros. Por lo tanto, era necesario hacer el desgarre y masticar para ingerir. Obviamente carne cruda principalmente. Hoy en día dicen que nuestra alimentación es un poco más blanda. No tanto vegetariana, pero sí es más blanda. Por lo tanto, que estas muelas del juicio, pues obviamente ya no tienen esa misma función.
Entonces es por eso que nosotros hemos ido evolucionando y nuestra mandíbula va haciéndose un poquito más corta. Al término de su viaje, con el conjunto de notas y una gran cantidad de ideas en su cabeza, empezó a dar forma al documento que se convertiría en su obra cumbre, El origen de las especies, en la que planteó su teoría evolutiva. En ella reunió sus observaciones relacionadas con el registro fósil, sus notas acerca de los pájaros pinzones, la larga lista de observaciones y registros meticulosos de su viaje y también una serie de investigaciones y propuestas que habían hecho otros científicos de su tiempo. Entre ellas se encuentran las de Thomas Malthus, un economista inglés que proponía los límites del crecimiento de las poblaciones humanas. En sus estudios, Malthus argumentaba que el incremento de la población del mundo haría que llegara un momento en el que los recursos naturales serían insuficientes, provocando una lucha por la existencia. Con esto, Darwin identificó que ese mismo proceso se daba entre las especies donde el clima y los recursos de cada lugar definían el éxito o fracaso de una especie, ya que persistían las que habitaban en medios con las características más favorables o ventajosas, dependiendo de las condiciones, y desaparecían aquellas que vivían en las más desfavorables. En ese mismo tiempo en que Darwin desarrollaba su teoría de la evolución, Wallace, otro naturista inglés, llegó también a conclusiones similares. Aunque al principio Darwin se sintió preocupado por esto, sus planteamientos tenían importantes diferencias, entre otras, el término central de selección natural, soporte de la propuesta de Darwin. A pesar de estas diferencias, la historia ha reconocido el trabajo de Alfred Wallace y la ciencia ha aprovechado los aportes que también ofreció a la teoría evolutiva. Lo que propone la teoría de la evolución planteada por Darwin es el conjunto de observaciones y análisis realizados por Darwin, así como los datos disponibles hasta entonces en la comunidad científica de la época. Le permitieron proponer que todos los organismos tenemos un mismo origen, pero que al transcurso muchísimos años de evolución hemos ido diversificándonos. Este origen común para las distintas especies ha sido representado por los estudios del tema en el árbol filogénico de las especies. En él se muestran las relaciones evolutivas que existen entre varias especies o grupos de organismos. Y bueno, observamos el árbol filogénico, donde nos dice que en este caso los homínidos, el grupo de organismos al que pertenecemos los humanos, es claro ejemplo del planteamiento de Darwin sobre el origen común que tenemos todos los organismos. Y bueno, el planteamiento de Darwin dice que en este caso pues apareció lo que es el mono araña, el macaco, el ciamango, luego el gibón, el orangután, el gorila. Y de ahí se dice que en este caso la evolución llegó a obtener lo que fue el humano y también coincide con el chimpancé. Básicamente estamos hablando de que todo esto tuvo una evolución de a partir de casi 40 millones de años. En este caso, hace 6 millones de años fue cuando la evolución del humano empezó a generarse. Pero vuelvo a lo mismo, esto es una teoría. No significa que exactamente de ahí venimos. No hay una ciencia probable que esto nos diga que fue exactamente lo que ocurrió. Solamente son investigaciones y aportaciones que Charles Darwin hizo y recreó gracias a su viaje que tuvo durante 5 años, donde se dio cuenta que muchas especies evolucionan. Probablemente sí tuvimos una evolución a partir de lo que es una gene de los homínidos o también una evolución espontánea, no sabemos.
Esto es algo que todavía el ser humano no es capaz de definir. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener nombre, fecha, saludo Meraki y margen. El título es Darwin y la teoría de la evolución. El objetivo, identificar qué es lo que Darwin y su teoría nos dicen. La actividad es la número 29. Acabamos de realizar la lectura a las páginas de la 118 a la 121. En tu cuaderno, copia y llena los espacios en blanco haciendo una encuesta a miembros de tu familia o amigos del tema de Darwin. En este caso, la pregunta serían, pueden ser a tu mamá, tu papá, tu hermano, hermana, amigos, etc. Y en este caso les vas a hacer la pregunta, ¿quién fue Charles Darwin? Obviamente ellos te tienen que contestar lo que ellos creen que es Charles Darwin. ¿Cuáles fueron sus contribuciones a la ciencia? También tienes que preguntarles si es que saben de las contribuciones que hizo Charles Darwin. Y la última pregunta, ¿cómo vivía la gente de su época? La gente de la época de Charles Darwin, que en este caso recuerden que es aproximadamente en los años 1859 aproximadamente. Bien, chicos, no se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que debe de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno de la actividad 29. Abrir un documento de Word, insertar la fotografía de buen tamaño, guardar tu documento en formato PDF con tu nombre completo, subirlo a la plataforma Luso o Educap en el espacio de la actividad 29, Biología.